Shalom Ubraja, bienvenidas a nuestro estudio del Daf Yomi. Estamos estudiando Masaje Terubín, que es el tercero de los tratados del Shas que ya hemos estudiado. Y estamos en el segundo capítulo, página 19. Vamos a comenzar al final de la página 18. Ayer vimos unas cuantas enseñanzas que fueron traídas en nombre de Rabbi Yirmiyah ben Elazar, muy interesantes sobre la creación del hombre y otras cosas así sobre el origen del mundo. Y hoy vamos a seguir con un poquito más con estas enseñanzas de Rabbi Yirmiyah ben Elazar y a seguir con lo que dijo nuestra Mishnah que abría este capítulo. Vamos a compartir el material, estamos grabando, todo bien, como aquí, a ver quién está. Y entonces dice así. Amar Rabbi Elazar ben Yirmiyah, dijo Rabbi Yirmiyah ben Elazar. Amar Rabbi Yirmiyah ben Elazar, Miyom Shekharab Bet HaMikdash, desde el día en el cual fue destruido el Bet HaMikdash, que quiere decir, cuando fue destruido el Bet HaMikdash, ya no se hacía más Birkat Kohanim en el Bet HaMikdash. Entonces, Dayo Leolam, Shishtamesh, Besheteo Tiyot. Fue suficiente en el mundo, o el mundo tuvo suficiente con utilizar solamente dos letras del nombre de Hashem. Sabemos que el nombre de Hashem, que nosotros le damos el apodo de Amonai con el nombre de Adon, de Adnut, ese nombre de Hashem está compuesto por cuatro letras, que son la letra Yud, Hei, Vav y Hei. Y entonces nos dice, a partir de que se destruyó el Bet HaMikdash, ya no se pronunció más el nombre de Hashem de manera explícita como hacían los Kohanim en el Birkat Kohanim, sino que se utilizó solamente dos letras. ¿Cuáles son estas dos letras? Dice el versículo, Kola Neshama, toda alma, todo ser viviente, Tehalel Yah, aleluya. Es decir, toda ser viviente te va a alabar, y como se menciona ahí el nombre de Dios, Yud Kei, ¿sí? Solamente aleluya. Entonces ahí alabaremos a Hashem. Muy bien, pero el nombre Meforash solamente lo podían utilizar, el nombre pleno y completo de Hashem solamente lo utilizaban los Kohanim cuando se estaba en el Bet HaMikdash. Sigue Rabbi Yirmiyah ben Elazar y dice, Nitkalkelá Babel, Nitkalkelú Shegenea. Es decir, cuando se fue maldecida Babel, también fueron maldecidas sus vecinos. ¿Por qué? Porque para cumplir aquello que dice, hoy la Rasha, hoy Lishgenó. Dice, hay del malvado y hay de su vecino. Nitkalkelá Shomerón, pero cuando fue maldecida Shomerón era la capital del reino de Israel. Es decir, sabemos que cuando Israel, tras la muerte de Shlomo, la tierra de Israel y el pueblo judío fue dividido en dos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se llamaba el reino de Israel. Entonces ahí, cuando se fue maldecido Shomrón, la capital del reino del norte de Israel, Nitbarehu Shegenea. En cambio ahí fueron bendecidas sus vecinos. Ahora la Gemara explica, dice, Nitkalkelá Babel, Nitkalkelú Shegenea, cuando fue maldecida Babel fueron maldecidos sus vecinos. Y aquí, puesto que está escrito, Besamtiha lemorash kipod veagme mai. Es decir, lo voy a poner en un lugar donde van a ver kipod. Kipod son, algunos lo traducen como búhos. En realidad son como algunos tipos de aves de rapiña o aves que vienen a arañar, y como pantanos de agua, ¿sí? Es decir, animales malos, ¿sí? Cuando hay este tipo de animales que abundan, también los vecinos reciben el daño que estos aves causan. Por eso, cuando fue maldecida Babel, también sus vecinos fueron maldecidos. Para Nitkalkelá Shomerón ni Barehu Shegenea, pero cuando fue maldecida Shomrón, fueron bendecidos sus vecinos, dije, porque está escrito, Besamti Shomrón le'i basade. Voy a poner a Shomrón como una isla en el campo. Perdón. Lemaate Keren, es decir, como las ruinas de Shomrón, ¿sí? Van a servir, ¿sí? Para plantar en ella viñedos, ¿sí? Y ahí, ¿qué va a pasar? Que los vecinos se van a beneficiar de ello. Amar Rabbi Yirmiyah ben Elazar, y dijo Rabbi Yirmiyah ben Elazar, Boure, ven y fíjate, Shelo que mirat Akadosh Baruchu midat basar badam. Es decir, como se comporta Akadosh Baruchu en el juicio,
no es cómo se comportan las personas. ¿Por qué? Mirad, Basar Badam, cómo se comportan las personas. Mitchayev Adam Hariga le Malchut, Metilim lo Haka le Tochpib, que de Sheloye Kalele también. Cuando una persona es condenada a muerte por el reino, por el gobierno, por las personas, ¿qué es lo que hacen? Le ponen en la boca un palo. ¿Para qué? Para que no pueda hablar y no pueda maldecir al rey. ¿Por qué? Porque va a decir, bueno, ya que estoy muerto, ¿qué más me da? ¿Voy a maldecir al rey? ¿Voy a hablar en contra del rey? Ni da de Akadosh Baruj Hu, pero la forma de actuar de Akadosh Baruj Hu, Adam Mitchayev Hariga Lamakom Shotek, cuando una persona es condenada a muerte por Akadosh Baruj Hu, esa persona se calla, no dice nada. Como dice, Lejad Umiyah Tehilá, es decir, en mi silencio estará tu alabanza. Es decir, todo el mundo se calla, mantiene silencio, ¿sí? Y no hay nadie que venga a hablar mal de él. Y no solamente esto, Velod, no solamente que se calla, él ameshabeach, sino que además lo alaba, porque el versículo dice, Dumiyá, mi silencio es Tehilá, tu alabanza. Velod, y no solamente esto, Ela, Shedome lo, ¿sí? Ese silencio que se está callando sobre los sufrimientos es como si le estuviese acercando a él un sacrificio, Sheneemar, porque dice el versículo, Ulha Yeshulam Neder, y a ti te pagaré mi promesa. Y entonces continúa la Gemara explicando, dice, Hainu de Amar Yoshua Ben Levi. Dice, esto que está diciendo aquí, que la persona que es condenada a muerte por Akadosh Baruj Hu, que acepta el juicio de manera, no vamos a decir grata, pero que acepta y entiende que ese era su castigo y acepta el juicio. Es lo mismo que está diciendo Rabbi Yoshua Ben Levi. ¿Cómo dijo Rabbi Yoshua Ben Levi? Va a explicar el versículo que dice, Auvere be'emek abaja, ma'ayan yeshituhu, Gamberajot ya atemore. Dice el versículo en Teilim, aquellos que pasan por el valle del Bajá, que es un tipo de árbol, Ma'ayan Yeshituhu, van a convertirlo en un manantial. Gamberajot ya atemore, y también va a ser bendecido este valle por el moré, la lluvia, el tipo de lluvia que se llama moré, la lluvia temprana. Ahora, explica Rabbi Yoshua Ben Levi, dice, Overe, ¿quiénes son los Overe? Son las personas que transgreden la voluntad de Akadosh Baruj Hu. Emek, que es el valle, es decir, que a esas personas que transgreden se les hace más profundo el Geinam. Bien, según algunos comentaristas, dicen que el Geinam tiene 7 niveles. Entonces, como que se les profundiza el Geinam. Habajá, que es Habajá, que dijimos que era un tipo de árbol. Aquí, como lo interpreta Rabbi Yoshua Ben Levi, Shebohin, Umoridim de Maot, que Maayan Shel Shitim. Es decir, ¿por qué? Porque ahí es donde se llora Bohim y se hace caer lágrimas, que son como un Maayan de Shitim, que es como un arroyo, ¿sí? Como el arroyo de los Shitim. ¿Qué son los Shitim? Los Shitim son los 2 agujeros que había en la esquina del altar. El altar en el Bet HaMikdash estaba construido, ¿bien? Y en la base del altar, a un lado, había 2 agujeros, uno de un lado y el otro del otro lado. Y ahí venía el Cohen y vertía ahí tanto la sangre como el vino, como el agua, cuando tenía que hacerlo. Y entonces ahí había una cantidad abundante de líquido. Entonces ahí, Gamberajot ya atemore. También entonces ahí vamos a bendecir, vamos a verter nuestras bendiciones hacia el More. ¿Quién es el More? Dijimos la lluvia, pero aquí More es Akadosh Baruj Hu, ¿sí? Que nos enseña cuál es el camino correcto. Shemazdikin alehem etadim veombrim lefanav. ¿Por qué? Porque nosotros venimos a reconocer y a decir que es justo el juicio y decimos delante de él, Ribono Shel Olam, Señor del universo, Yafé Danta, juzgaste correctamente, Yafé Zakita, y liberaste del juicio correctamente. Yafé Giabda, y hiciste culpable de manera correcta a los que son culpables. Yafé Tikanta Gehinom la Reshaim, y hiciste bien decretando el Gehinam a aquellos que son malvados. Vegan Eden la Tzadikim, y el Gan Eden para los que son justos. Y pregunta la Gemara, ¿acaso es así? ¿Acaso es así? Que los Reshaim, los Obrim, los que vienen a transgredir, después van a Yatemore, van a dar la razón al juez.
De Amar Rabbi Shimon ben Lakish, dijo Rabbi Shimon ben Lakish, Reshaim, los malvados, afilo al pitkosh el Geinam, enam chozrim bitshuvah. Los malvados, incluso en la puerta del Geinam, no vuelven en Teshuvah, no hacen Teshuvah. Sheneema, porque está dicho en el versículo, Veyatzeu verraú, van a salir, van a ver. Befirgei anashim aposheim, ¿sí? En las maldades de estas personas malvadas que transgredieron en mí. Ahora, Kitolatam lo tamud, veasham lo tibke. Ahora dice el versículo, Shepash'u, que pecaron. Perdón, al contrario. El versículo dice Posheim, es decir, que están transgrediendo ahora. No dice Pash'u en pasado. Entonces de ahí entiende, Rabbi Shimon ben Lakish, entiende que incluso ahora que están ahí en la puerta del Geinam, también están transgrediendo. El Aposhim, Sheposhim veolhim leolam, que siempre van a seguir transgrediendo. ¿Sí? Entonces responde la Gemara y dice, loca, no hay dificultad. ¿Sí? ¿Por qué dijimos? ¿Cuál es nuestro problema? Que según la primera enseñanza dice que abandonan y reconocen la maldad que hicieron y que Akadosh Baruj Hu les juzgó para bien. Y el otro versículo dice que no, que continúan aferrados a su maldad. Entonces dice, no, Kasha, no hay dificultad. Es decir, los que dan la razón a Kadosh Baruj Hu, estamos hablando de Israel. Estamos hablando de los transgresores del pueblo de Israel. Pero ahí, cuando los que no reconocen, incluso en la puerta del Geinam, estamos hablando de los transgresores de los pueblos idólatras. De Ajinami, Mistabra, y así también parece lógico decir. Porque si fuese así, Kasha de Resh Lakish, tendríamos una dificultad entre la opinión de Resh Lakish, de Rabbi Shimon ben Lakish en un lado y en el otro. Llamar Resh Lakish, pues dijo Resh Lakish, Israel en Geinam Sholetet Bahem. A los transgresores del pueblo de Israel, el fuego del Geinam no les afecta. Kalva Homer, ¿y de dónde aprende esto? Lo aprende de un razonamiento de Kalva Homer. Mizbach Azahab, del altar de oro que había en el Bet HaMikdash. En el Bet HaMikdash, en la parte del Ejal, ya sabemos lo que es el Ejal, ¿verdad? Lo estudiamos al principio de nuestro tratado, es decir, en la parte del santuario. Ahí dentro había tres elementos. Estaba la menorá a un lado, el shulchan, la mesa al otro lado, y en medio había un altar de oro, pero no era de oro macizo. Ese altar estaba hecho de madera y estaba recubierto de oro. Bien, entonces dice así, Mizbach Zahab, Shen Alav Ela que Ovi Dinar Zahab. Si es altar de oro que nada más tenía una chapa de un espesor muy pequeño de oro, como un dinar. Amad Kama Shanim Velo Shaltabo Haur, estuvo muchos años y aguantaba el fuego que ardía constantemente en él y no se estropeaba ese oro. Poshei Israel, los transgresores de Israel, Shemeleim Mizvot que Rimón, que están llenos de Mizvot como los granos de una granada. Sheneemar, ¿cómo lo sabemos? Porque dice el Shira Shirin, que fue la Harimón Rakateh, es decir, como un gajo de granada es tu pómulo. Llamar Rabbi Shimon ben Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish explica el versículo y dice, al tikre Rakateh, tu pómulo, ela Rekateh, los que están vacíos en ti. Es decir, Shafiru Rekanim Shebach, Meleim Mizvot Kerimon, que incluso los que están vacíos en ti, en el pueblo de Israel, los que no tienen, lo que son, vamos a decir, los transgresores, ellos están llenos de Mizvot como los granos de una granada. Alajat, Kama Bekama, entonces con más razón, ¿sí? Kalva Homer, ¿sí? Que no les va a afectar si al altar, que tenía una capa muy pequeña de oro, no le afectaba el fuego del altar. Pues con más razón, a los transgresores del pueblo de Israel no les va a afectar el fuego del Geinam. Pero, y pregunta la Gemara, Ela, entonces, ¿qué es aquello que dice, o breve M Kabaja? Aquellos que pasan, que transgreden o que están transitando por el valle del Bajá, que Rabbi Yoshua ben Levi explicó diciendo que son los transgresores que están en el valle de las lágrimas, que es el Geinam. ¿Sí? ¿Acaso ahí no están hablando de los transgresores del pueblo de Israel, que se arrepienten de sus actos y lloran por sus acciones? Responde la Gemara y dice, Hau, este versículo de Mejaive, Hai, Shata, Begeinom, es decir, este versículo está hablando de en este momento en el que se les decretó el Geinam. Pero, Ate Abraham Avinu, Umasikleu, Mekabel Lehu, Bar Israel, Sheba, Albet, Obed, Kochabim,
de Mashcha Orlato Velo Mebashker Le. Entonces, ¿de quién está hablando este versículo? De aquellos que fueron enviados al Geinam, del pueblo de Israel. Pero en el momento en el que llegan al Geinam, viene Abraham Avinu y lo saca y lo recibe con él. Ahora, ¿quiénes son los que no se lleva Abraham Avinu? Dice, son los Bar Israel, son los Yehudim, que tuvieron relaciones con una mujer, con una idólatra. ¿Por qué? Porque eso hizo que se les alargue el prepucio, su orla. Y entonces Abraham Avinu no los va a reconocer porque no les va a ver el Brit Milá y entonces no los va a encontrar y se van a quedar ahí. ¿Sí? Matkif le Rav Kahana, vino a preguntar a Rav Kahana. Estamos aquí. Asha de Amarta. Ahora que ya hemos dicho la explicación del versículo Poshaim, es decir, los que transgreden ahora en la Shonovén presente, ¿sí? ¿Por qué? De Pash'e Beazel, porque siguen transgrediendo el Ameata. Entonces ahora vamos a tener que aplicar esta misma regla a toda la Torah entera. Es decir, que siempre que está escrito en presente, quiere decir que es ahora, que sigue ocurriendo así. Entonces, Hamotzi, Etchem Eres Mitzrayim, dice la Torah, que yo soy Hashem, que os saco de la tierra de Egipto. O dice, Ve'ama'ale Etchem Eres Mitzrayim, el que os hace subir de la tierra de Egipto. De Masik, Mafir, nos está haciendo salir y nos está haciendo subir ahora. Ela, de Asik, Beafek, es decir, que nos sacó y nos hizo subir en pasado. De Ajiname, entonces aquí también los Posh'im no son que están ahora, es decir, de Pashehu, que transgredieron durante su vida. Amar Rabbi Yirmiyah, Bar Elazar, dijo Rabbi Yirmiyah, el hijo de Elazar, otra vez nuevamente, una nueva enseñanza de Rabbi Yirmiyah ben Elazar. Shelosha Petachim Yeshla Geinam, hay 3 puertas para el Geinam. Ejad Bamidbar, una en el desierto. Ejad Bayam, una en el mar, de Ejad Yerushalayim, y una en Yerushalayim. Bien, la verdad es que esta membrana, esto que estoy diciendo, es algo que realmente es muy profundo. Y nosotros aquí solamente estamos haciendo un estudio bastante ligero, pero a modo de tratar de entender, podríamos decir, una de las explicaciones de por qué hay 3 tipos de puertas del Geinam, porque nos está enseñando que en todo tipo de ámbito hay una puerta al Geinam, es decir, está el Midbar, que es un lugar donde nadie habita, está el mar, que es un lugar donde tampoco nadie habita y ni siquiera ahí pasa la gente por ahí, personas. Y después está Jerusalén, que es una ciudad. Entonces, ¿qué es lo que te viene a enseñar? Dice, no hay lugar donde no te puedas escapar fuera del ámbito donde hay una puerta del Geinam. Ahora, vamos a explicar por qué en estos 3 lugares dice, va Midbar, ¿cómo sabemos que en el Midbar, en el desierto, hay una puerta del Geinam? Porque está escrito en cuanto a Korah y su congregación. Vayeredu hem bechol asher lahem chaim sheola. Y bajaron ellos y todo lo que era de ellos vivos al Sheol. El Sheol no es más que el Geinam. El Sheol es el abismo, pero también se refiere al Geinam. Ahora en el mar, donde lo sabemos, está escrito respecto al profeta Yonah. Mi beten Sheol shivati shamata koli. Es decir, desde el vientre del Sheol, yo clamé, escucha mi voz. Escuchaste mi voz. Ahora, Jerusalén, ¿cómo sabemos que en Jerusalén hay una puerta del Geinam? Porque está escrito, Neum Hashem, Asher Ur Lo Betzion, así es la palabra de Hashem que tiene su fuego en Sion, Vetanur Lo Jerusalén, y tiene un horno en Jerusalén. Betan Rabbi Ishmael, y así enseñó también en el Beta Midrash de Rabbi Ishmael, Asher Ur Lo Betzion, que tiene fuego en Sion, es el Geinam. Betanur Lo Jerusalén, Zopit Hash el Geinom. Es la puerta, ese horno es la puerta del Geinam. Betuleka, dice, y hay 3 y no más, ¿sí? Amar Rabbi Merión, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Dijo Rabbi Merión en nombre de Rabbi Yoshua ben Levi. Vean Letana, Rabba Bar Merión Bidbe, y hay quienes dicen, Bidbe Rabbi Yohanan ben Zakkai. Y hay quienes dicen que esto lo enseñó Rabba, el hijo de Merión, ¿sí? En el Beta Midrash de Rabbi Yohanan ben Zakkai. Dice, Shete Temarot, hay dos palmeras,
Yesh bege ben hinom. Ve'ole ashan mi benehen. Hay dos palmeras en el valle de Hinnom. Y entre ellas sube humo. Vezoi sheshaninu. Y eso es lo que estudiamos en cuanto a estas palmeras. Cine, que dice las palmeras Har Habarzel Kesherot. Es decir, son dos palmeras que de ellas se pueden tomar para hacer el lulav. Vezú, y este lugar, es la puerta del Geinam. Pues explica la Gemara, dice, Dilma Hainu, es decir, esto que estamos diciendo es justamente la puerta que está en Jerusalén, que está en un valle entre Hinnom, que se encuentra en Jerusalén. Muy bien, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, dijo Rabbi Yoshua ben Levi, Shiv'a Shemot yesh le Geinam. Hay 7 nombres para el Geinam. Y son Sheol, el abismo, Ve Abdon, Abdon es la aniquilación, Uber Shahat, y el pozo de la destrucción, Ubor Sheon, Shaon, y el pozo de las aguas turbulentas, Betit Hayaven, y las arenas movedizas o el fango del cual no se puede salir, Betzalmavet, y la sombra de la muerte, Beretz Atachtit, y el mundo subterráneo. Responde la Gemara, bien a explicar. ¿Cómo sabemos que esos nombres son los nombres del Gein? Dice Sheol, ¿por qué se llama el abismo? Está escrito, mi beten Sheol, Shivati Shamati Koli. Es decir, Yonah dijo, del vientre del Sheol, del abismo. ¿Sí? Abdon, ¿por qué se llama Abdon? Está escrito, Ayesupar, Bekeber, Hasdeja, Emuneteja, Abdon. ¿Acaso está contado en el Keber, en la tumba, tu bondad y tu fidelidad en el Abdon? Be'er Shahat, porque se llama el pozo de la destrucción. Decir, Hilota Dov Nafshi, Lishol, es decir, no vas a abandonar mi alma en el Sheol. Lo Shaon Mitit, Titen Hasideja Lirot Shahat. Entonces, dame tu bondad para ver el Shahat. Bor Shaon, ¿por qué se llama el Bor Shaon? Que habíamos dicho que era el pozo de la destrucción. Betita ya ven, y las arenas movedizas o el fango que atrapa, Dichtiv, vaya aleni mi bor shaon, me hiciste subir del pozo de la destrucción, mitita ya ven, del fango movedizo. De Salmavet, ¿y cómo sabemos que se llama Salmavet? Porque dice el versículo, Yoshev Hosher, Yosheve Hosher de Salmavet. Los que están sentados en la oscuridad y en el Salmavet. Eres el mundo subterráneo. Gemarau, esto es algo que aprendimos por tradición. Pregunta de Gemará, ¿ves tu leca y no hay otros nombres para el Geinam? De ahí que Geinam, espera, tenemos un nombre mismo que se llama Geinam, ¿sí? No lo has mencionado. Entonces dice, en realidad Geinam es un apodo, ¿sí? Porque Gai Sheamuka, es decir, es un valle que es profundo. Y por eso dice Ge-Hinom, el valle profundo. ¿Sí? Y también, otra explicación. ¿Por qué? Porque todos los que bajan ahí, Shakol y Ordela, a ese valle profundo, Aliske Hinam, porque se ocuparon de hacer cosas Hinam. Y hay una versión que dice Hinam, es decir, gratis. Rabbi Akiva Iger explica. Es decir, ¿a qué se refiere? Todo lo que tiene que ver con las relaciones prohibidas, con las Arayot. ¿Y cómo lo sabemos? Rabbi Akiva Iger dice en el lado, lo relaciona con lo que dice el tratado de Yomá. La Gemara de Yomá dice que Asher Ajalnu Bemitraim Hinam. Es decir, el pueblo de Israel se quejó a Moshe y dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, Hinam. ¿Sí? Y ahí hace referencia a que en Egipto no cuidaban de esas relaciones prohibidas, que Maaseres, Mitzrayim, como lo que se hacía en Egipto, no hagáis. Y ahí la Torah nos viene a traer todas las relaciones prohibidas. Entonces de ahí entendemos que Hinam se refiere a las relaciones prohibidas. Entonces todos los que bajan ahí son porque bajan a causa de esas relaciones prohibidas. Y entonces voy a preguntar de nuevo la Gemara y dice, de Aika, Tafte, decir, Kiaruch me ermol Tafte. ¿Sí? Y esto que dice Tafte, este nombre, el nombre Tafte,
puesto que está escrito que Aruch Med Moltafte, ¿sí? Se refiere al Geinam, responde a Gemara, Ahu, es decir, esto no es un nombre, sino que únicamente viene a enseñarte, Shekol Amipate Beyitzo y Polsham. Es decir, que todo el que se deja seducir por su instinto negativo caerá ahí. Entonces, por eso lo llama Tafte. En realidad no es un nombre, sino que es una alusión al hecho de que el dejarse seducir por su instinto te va a llevar a ese lugar. Sigue la Gemara y dice, Gan Eden, el Gan Eden, Amar Resh Lakish, dice Resh Lakish, Im Be'eres Israel Hu, Be'chean Pitjo. Dice, si está en Eres Israel, ¿sabéis dónde está la puerta? En Be'chean. ¿Por qué? Porque sabemos que el Gan Eden es un jardín que es alabado por sus frutos, ¿sí? Y Be'chean es un lugar donde sus frutos son deliciosos y son muy dulces y son un lugar de la tierra de Israel donde tiene los mejores frutos. Y de Arabia. Y si está en Arabia, Bet Garem Pitjo, la puerta está en Bet Garem, que también es un lugar de buenos frutos. Ben Nearot, y si está entre los ríos, es decir, en Babel, Dumaskenin Pitjo, otro lugar llamado Dumaskenin. Bebabel, Abaye, Mishtabach, Bepede de Maabar Yemina. En Babel, Abaye alababa los frutos del lado derecho del río Éufrates, que estaba al sur. Raba Mishtabach Pre de Harfania. Y Raba, en cambio, los frutos del otro lado del río Éufrates. Ahora, volvemos entonces a la Mishnah y volvemos a no os preocupéis, a los pasim y a las paredes y a las alturas y todo esto. Ya dejamos de lado el Geinam, ¿sí? Hay gente que se asusta cuando se habla de estas cosas, así que ya estamos en el Ul, no es el momento adecuado para tentar a la suerte. Entonces dice así, dice la Mishnah, Ubenehem kimlo shete rebakot shalosh shalosh bakat. Habíamos dicho que cuando queríamos un pozo, le queríamos formar este perímetro imaginario, teníamos que poner unas esquinas, ¿sí? Que eran lo que se llamaba diumdin, es decir, porque tenía dos amudim por aquí, dos amudim por aquí, dos amudim por aquí, dos amudim por aquí. Bien, y habíamos dicho que el ancho que tenía que haber entre uno y otro, ¿sí? Tenía que ser para que pasasen dos rebacot, es decir, dos vacadas, ¿sí? De 3 vacas cada una, es decir, 3 vacas y 3 vacas. Entonces dice, ¿y qué decía la Mishnah? Decía que shurot, que estas vacas tenían que estar atadas, velo mutarot, y no sueltas. Entonces dice la Gemara, dice, pshita, dices, bueno, aquí te sobran palabras, porque si están atadas, seguro que no están sueltas. Que van de tanale, de que shurot habu, ana yadinan de lo habu mutarot. Dice, si ya enseñó que estaban atadas, ¿acaso no vamos a saber que no pueden estar sueltas? Responde la Gemara y dice, Mau de tema, que es lo que yo podía haber pensado, que Shurot, que cuando dice que Shurot, aquello que enseñó la Mishnah, que Shurot, atadas se refiere que en que Shurot, ¿cómo atadas? Abal mamash que Shurot lo, pero no realmente atadas muy fuerte una a otra. Kamash malan, velo mutarot, y por eso viene a enseñarte y dice, y no sueltas, es decir, bien, bien, firmemente atadas y muy juntas unas a la otra. Ahora dice, Ahan Nichneset Bachar Yotzet, dijo la Mishnah, es decir, estas vacadas, una mirando hacia afuera y otra mirando hacia el pozo, así juntas, ¿bien? Tana se enseñó claramente en la Mishnah, Rebaka Nichneset, Rebaka Yotzet, es decir, no es una vaca mirando para un lado y una vaca mirando para el otro y una vaca mirando para el otro lado. Una Rebaka, es decir, un grupo de vacas mirando para un lado y un grupo de vacas mirando para el otro. Muy bien, estudiamos en la Mishnah que está permitido acercar estas esquinas, ¿sí? Al pozo y alejarlas del pozo, ¿verdad? Y si las alejamos mucho, habría que poner pasim entre medias, como dijimos. Tanura Banan enseñó a nuestros sabios una breita. Kama Rosha Berubash el Pará. Entonces vamos a ver si hemos dicho que hay que poner dos vacadas entre una esquina y la otra. ¿Cuánto mide de largo y de ancho una vaca? ¿Por qué? Porque dijimos que lo que yo podía alejar esto del pozo era el espacio necesario para que entre la vaca, su cabeza y la mayoría de la vaca. Tenemos aquí un esquema.
Esas son las rebacot, ¿sí? Una rebacá hacia afuera y una rebacá hacia adentro, ¿verdad? Ahora, dijimos que tenía que haber la mayoría de la vaca, su cabeza y la mayoría de la vaca. ¿Por qué? Porque si la tenía más fuera, tenía miedo que iba a coger este cubito de agua y lo iba a sacar para que pueda beber la vaca. Entonces se le hace entrar en la mayoría a la vaca. ¿Bien? Ahora, ¿cuánto mide este espacio que nos pide de la mayoría dentro y la cabeza? Dice 2 amot. Es decir, que desde el pozo hasta los pasé de Beraot tiene que haber por lo menos 2 amot. ¿Bien? ¿Y cuánto mide de ancho una vaca? Dice amá ushne shelish. Es decir, la vaca mide una amá y 2/3 de una amá. Bien, entonces, sobre esta base va a venir y va a calcular. Y va a decir así. Estamos aquí. Entonces dice, ¿cuánto es el ancho y cuánto es el largo? Dice Sheteamot de largo. ¿Y cuánto es el ancho de una vaca? Amá, ushne shlishe amá. Una amá y 2/3 de una amá. Entonces, ¿qué? Nos dice así. Shen, es decir, en este caso estamos diciendo que hay que eser. Es decir, estaríamos llegando a decir que hay como 10 vacas, según la opinión primera de Rabbi Meir. Rabbi Meir dijo que cada vacada tenía que tener 3 vacas. Entonces, 3 vacas y 3 vacas, cada una mirando unas para afuera y otras para adentro. Ahora, si cada vaca mide una amá y 2/3, quiere decir que tenemos exactamente 6 amot por un lado, y 6 por 2/3 son 12/3, que son 4. 6 y 4, 10. Bien. Ahora la viuda dice que Shelosh Esreama, Ugearba Esreama. Es decir, como 13 y como 14 amot. Es decir, entre 13 y entre 14. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué? Porque la viuda decía que cada vacada tenía que tener 4 vacas. Entonces, 8, 4 y 4. 8 vacas por 1 y 2/3 son 13 y 1/3. Es decir, como 13 o como 14 entre las dos. Muy bien. Ahora la Gemara va a preguntar y va a decir, espera. Me parece muy bien todas las cuentas que me estás haciendo, pero 6 por 1, 2/3 son 10, no son como 10. ¿Sí? ¿Por qué la Gemara vino a decir como 10? ¿Sí? Entonces dice, ha, ese, ha bien. Es decir, son justamente 10, no que ese. Mishum de Bae le mit nasef. Dice, no. Pero nosotros enseñamos así, ¿por qué? Porque al final, la segunda parte de la veraitá va a mencionar que Shelosh Esre, como 13 o como 14. ¿Bien? Y entonces, no sé quién es. Y entonces, por eso, dice, para mantener la simetría, igual que ahí dijo como 13, aquí decimos como 10. Y pregunta la Gemara, ¿y por qué dijo la viuda que la medida es como 13? Hay más de 13, 13 y 1/3, ¿verdad? Mishum de Baile Mitne, que Arba Esre. ¿Por qué? Responde la Gemara y dice, ¿por qué? Porque en realidad también va a enseñar después como 14. Pero entonces aún pregunta la Gemara, Uge Arba Esre, lo habían, pero tampoco son como 14. Las papas, dijo las papas, y Eterota Shelosh Esre, ven a Magiot de Arba Esre. Es decir, hay más que 13, pero no llega a 14. Es decir, ¿el concepto cuál es? Que cuando decimos que un número, que es ser, quiere decir que casi llega a 10, le falta un poquito para llegar a 10. Entonces pregunta la Gemara y dice, entonces ¿por qué enseñas como 13? Hay más de 13. Sí, pero también te enseñé como 14. Es decir, no tiene suficiente como para llegar a ser como 14, porque está muy lejos de 14, es solamente 1/3, ni siquiera es la mitad, pero es más que 13. Entonces por eso enseña como 13 y como 14. Amarras papa bebor. Shemone de Kule Alma lo pligue. De lo Bainan Peshotin. Entonces habíamos dicho que si queríamos agrandar el espacio que habíamos generado con estas esquinas, podíamos, ¿verdad? Ahora, voy a ver dónde estamos. Amarras papa. No, ¿qué dije? El otro Raf papa. Aquí, de Bor. Entonces ahora dice, supongamos que tenemos un pozo de 8, ¿bien? Y lo mínimo que tenemos que tener son 2 más. ¿Para qué? Para que entre la vaca 2 amot para adentro. ¿Bien? ¿Qué me da en total? 10. Si yo tengo un pozo de 8 y 2 amot,
a cada lado, ¿sí? Quiere decir que voy a tener un espacio de 10 y ahí nadie discute. Yo pongo las esquinas. Y nadie me dice que tengo que poner unos postes de más, ¿sí? ¿Por qué? Porque el espacio que hay entre las paredes, ¿sí? Es de 12 amos. Es decir, la anchura del pozo, que es 8, y la cabeza y la mayoría de la vaca, que son 2, ¿sí? Y eh, de cada lado, que son 12. Y la anchura de los pasim, de estas listones o de estas planchas de madera que vamos a hacer las esquinas, que es una más de un lado y una más del otro, hace un total de 12. Perdón, vamos a hacer bien la cuenta. Bien, lo tenemos aquí en un esquema para que lo veáis. Dice así, si el pozo tiene 8, bien, y tengo más 2 y 2, ¿sí? Es decir, 10, 12. Y una más de aquí y una más de aquí, quiere decir que tengo en total 14. ¿Cuánto dije? 8, 10, 12, 14. Eh, pa, 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 pa. Entre las mejizas, perdón. Entre las paredes tengo un espacio de 12. Es decir, desde aquí hasta aquí tengo 12. ¿Verdad? Muy bien. Sí, porque de aquí esta mala puedo utilizar. Aquí. Perfecto. Es decir, el espacio que yo tengo aquí, entre esta esquina hasta aquí, es decir, vamos a tratar de ahí a ahí, ¿verdad? Bien dibujado sería así, más o menos. Este espacio serían 12, bien como acabamos de decir. Pues ahí nadie dice que hay que poner un listón adicional en los lados. ¿Por qué? Porque tengo 12, cada esquinita de esta mide una más por lo menos, me quedan 10 en medio, perfecto. Todo cuadra con las medidas que son necesarias. Ahora, Bergoche, Temestre, pero con un pozo de 12, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué dice? De Cule Alma. Todo el mundo está de acuerdo, incluso la viuda. Lo pligue de Bainan Pesutín. Ahí todo el mundo está de acuerdo que hace falta añadir unos listoncitos simples, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi espacio aquí son 14. 12 y 2. 14 y 2, 16, perdón, 16. ¿Bien? Es decir, entre una esquina y la otra hay 16. Entonces yo tengo que cortar para que no haya más de 10 entre cada lado. Muy bien. Dice Kipling, ¿dónde está la discusión? Nishmone temestre. Entre 8 y 12. Es decir, digamos, por ejemplo, aquí hay 9. ¿Bien? 9 y 2, 11 y 1, 13. Ahí es donde va a estar la discusión. ¿Bien? ¿Por qué? Dice así. Mishmone temestre. ¿Por qué? Dice, le Rabbi Meir va inam pshutin. Rabbi Meir va a decir que son necesarios añadir listones simples. Le Rabbi Yehuda lo va inam pshutin, pero para Rabbi Yehuda no va a ser necesario. Ver Papa, Maika Mashmalan. ¿Y cuál es la opinión de Papa en todo esto? Dice, Tanina, así enseñamos en una Mishnah. Dice Papa, perdón, Tanina. Estudiamos esto en la Mishnah de Rabbi Meir, que la medida de la anchura de 6 vacas, de 6 vacas. Es decir, ¿cuánto es? 10. Eso es lo que puede haber en medio. ¿Sí? Si hay más de 10, que seamos. O sea, tenemos que poner un pas. ¿Bien? Ahora, Raspapa, Beraita. Pero Raspapa enseñó en la Beraita que la anchura de la vaca es una ma y 2/3 de ella. Y entonces sabemos que esa es la diferencia que tiene que haber entre un diumad y el otro diumad, entre un poste de esto y el otro. ¿Sí? Es decir, 10. Lo señale, es decir, las papas, esta enseñanza de que tiene que haber 10 entre uno y el otro, no la aprendió, no la recibió, nunca la escuchó. De Kamash Malan, que Beraita, y él opina como en la Beraita. ¿Sí? Es decir, que según su opinión, ¿sí? La Beraita, la anchura de la pará, es decir, la medida de la vaca, es una ma y 2 shelish, y que de su cabeza y la mayoría de la vaca esté dentro, es decir, 2 amos. Muy bien. Tenemos otro simán aquí que nos dice, nos habla sobre, perdón, estamos aquí. Muy bien. Todo esto tiene que ver
esto tiene que ver con lo que estábamos viendo ahora. Seguimos aquí. Y dice, va Emil, vinieron a preguntar, le vino a preguntar a Valle a Raba. Va Emil a Valle me Raba. Estos pase Beerot, ¿sí? Que son más grandes que esta medida de 10. ¿Sí? Para que no haya entre un diumad y el otro diumad más de 10 amot, erich bad diomadin que shiur peshutin le Rabbi Meir mahu. Es decir, Rabbi Meir, ¿qué es lo que dijo? Que para que, si yo agrando, tengo que hacer, perdón, es decir, si yo quiero agrandar, tengo que hacer estos pasos. Bien, ahora la pregunta es, si yo cojo y este pas, en lugar de poner el pas, el listón añadido en medio, hago el de Yumad, lo hago más largo, en lugar de una ma, lo hago de 2 amot, ¿sí? O de 3 amot, y así reduzco el espacio que hay en la brecha, vamos a decir así. ¿Cuál sería la opinión de Rabbi Meir? Que él dijo que había que poner pshutim entre un Yumad y otro. Entonces, él va a seguir exigiendo que se ponga, o a lo mejor puesto que alargó el diumad, a fin de cuentas, la diferencia entre un diumad y el otro se queda en 10, y entonces no hace falta añadir algo más. A Marle le respondió Raba, a Valle, Betinuta, Tenitúa. Esto fue enseñado en una Mishnah, que está permitido alejar Learjik, Bejoshu, cualquier distancia, Ulibach y Pasi. Es decir, la Mishnah nos dice específicamente que se puede alargar con la única condición que se añadan Bepasim. Mailab, ¿acaso no tenemos que explicar esto? Que dice de Marij Badyumin, es decir, que tiene que alargar los diumin, las esquinas que estábamos diciendo, ¿sí? Hasta que la distancia entre ellas sea más pequeño que 10 amot. La Gemara este dice, no es así, no es necesariamente así. Lo que vamos a decir, que ponga pasim, que ponga listones en medio. Es decir, shemafish ve'avid, que, que mafish ve'avid peshutim, que vaya añadiendo listones simples. Y si es así, y pregunta, y dice, espérate, en la Mishnah, ¿qué es lo que dice? Ulibache y arbe be pasim, que añada en los pasim. H y arbe pasim, mi baile, debería haber dicho que añada pasim, que añada listones. ¿Qué quiere decir que añada en los listones? ¿Sí? Tane, H y arbe pasim. Dice, bueno, entonces, ¿sabes qué? Corrige la Mishnah ID hasta que añada pasim, listones solos. Es decir, ¿por qué? Si dice be pasim, ¿qué quiere decir? Que los listones que ya están, que los alargue. Es decir, que esas esquinas yo las haga más largas. Y esto es lo que está exigiendo Rabbi Meir. ¿Sí? Dice, no, también puedes enseñarlo sin la bet, no hay problema. Y que de hambre, quienes dicen, ¿sí? Que así es la Mishnah. Dice Sherraba, Amarle le dijo a Valle, Tenituja, así fue enseñado en la Mishnah, Ubilbache y Arbe Bepasim, y hay que explicar, Mailad de Mafish, Beavit, Peshutin, de Maarich, Beidayumi, perdón, Peshutin, es decir, puesto que largaste los Diyumin, no sirve. La Gemara de dice lo de Maarich, Beidayumin, que puede, en realidad, tenemos que explicar que la Mishnah está hablando que alargue los Diyumin, y la Gemara trae una prueba. Ajinami, Mistabra, así también parece lógico pensar. Ni de Katane, Ulibache y Arbe, Bepasim, es decir, porque está escrito con la letra Bet, la Gemara acepta esta prueba y dice Shema Mina, efectivamente, así es la ley que tiene que alargar. Si una persona alarga los diumin, esto es kasher. Este sería este esquema que tenemos aquí, en el cual la persona, ¿sí? En lugar de tener una ama en cada lado del, de la esquina esta, ¿sí? Tiene 3 amot. 3 amot por aquí, 3 amot por aquí, y en medio siempre van a quedar 10.
bien, lo que haría que esto sea totalmente válido, bien, y estoy agrandando la superficie. ¿Por qué? Porque en lugar de tener 12 por 12, estoy teniendo 16 por 16, que es justamente el caso que teníamos. Bien, o como estoy viendo aquí, le está añadiendo mucho más espacio. Entonces, continúa diciendo, vaya mine, vino a preguntar, vaya mine, perdón, no me encuentro, vaya mine, a vaya me raba, le vino a preguntar a vaya raba, yoter mishelosh estrema, ushlish, de Rabbi Yehuda mahu, shutin avid, o badeyomadin ma'ari. Es decir, si tiene más de 13 y un tercio, que es la medida que acepta la viuda para que haya entre un diomad y otro. Si tiene más que eso, ¿cómo debería hacer para la viuda? ¿Poner listones simples o alargar el diomad? Amarle le dijo Rabba Valle, esto fue enseñado en una Mishnah, Kamahen, es decir, ¿cuántos son estos pasim? ¿Sí? Mekorabin, que de Rosha Berubá Shel Para. Es decir, cuánto se pueden acercar las esquinas al pozo, lo suficiente para que entre la cabeza y la mayoría de la vaca dentro de ese espacio. Bekama Meru Hakim, y cuánto se les puede alejar. Afilu Kor, dice que incluso el espacio que va a incluir un Kor, es decir, una cantidad muy importante de grano, o dos Koraim. Viuda Omer, Betseataim Mutat. Viuda dice no, únicamente el espacio de Betseataim. Ya hemos visto lo que era el espacio para sembrar 2 CA. Pero si el perímetro es más que 2 CA está prohibido. Le dijeron los sabios, Amrulo Jajamim la Rabbi Yehuda, y ya estamos de Bedir, de Sahar, un mukse, Bejacer, Afilu Bet Hamesh, Korim, o Afilu Bet Asara Korim, ¿sí? Amar Lahem, Zo Mejitza, Velu Pasim. Es decir, pero espera, la viuda, ¿tú estás de acuerdo con que un dir o un sahar, ¿sí? Es un espacio que tiene mucho más que estas medidas que tú estás diciendo y que ahí se puede? Es decir, que habíamos dicho que era un dir o un sahar. Un dir era una especie de granja donde están los animales ahí sueltos, ¿sí? Y el sahar era lo mismo, perdón, pero estando cerca de la ciudad. Y el hatzer, el patio, o un mukse, ¿sí? El mukse es la parte trasera del patio, ¿sí? Que ahí, aunque tenga más que 5 corim o que tenga 10 corim, se podía. ¿Qué le respondió la viuda? Dice, no, aquí es diferente. Dice, ahí, en estos casos que tú me estás dando, mejizá, hay una pared. Aquí son pasim, son solamente listones. Veiata, veita, es decir, entonces ahora trae una prueba, la Gemara sobre la viuda, ¿sí? La viuda reduce el espacio que hay entre los yundín, ¿sí? A raíz de alargarlos, es decir, si vas a decir que lo permite así. Entonces, Gamken zomejitza, bezomejitza. No estaríamos diciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque si yo alargo más de, ahora mismo tiene una más, pero si lo alargo 3 amot para reducir el espacio, entonces, si el listón ya tiene 3 amot, ya no es un pas, también es una mejitza. Entonces, Zom mejitza, bezom mejitza. Mi baile, le podríamos preguntar así. También estos serían mejitzot. Entonces, ¿qué es lo que, pues, ¿qué le respondería a los sabios? El hermano rechaza y dice, no, aquí que amar, así es como le diría a la viuda. Zo, es decir, la mejitza de la granja del dios del Sahar, Torah mejitza alea, upirsotea beeser, tiene una ley de pared y una brecha en ella puede tener hasta 10, pero más de 10 ya se prohíbe. Y por lo tanto está permitido transportar dentro de ese espacio, ¿sí? A pesar de que tenga más de Betseatay. Pero estos tienen un Torah de Pasim, tienen una ley de Pasim.
alehen, upirzotehen, beshalosh esreama ushlish. Y la brecha que puede haber entre ellos es de 13 amot y un shlish. Entonces no se considera, no es la misma ley en un lugar que en el otro, porque en el otro, que realmente son paredes, ¿sí? Lo máximo que se puede separar son 10 amot, y aquí se puede separar hasta 13 y un tercio. ¿Qué quiere decir? Que no se aplican las mismas leyes, a pesar de que parecería que fuese como una pared, no sería una pared. Y por lo tanto, solamente se permite que se rodee un espacio de Betzeta. Muy bien, y Vaya Mine, Abaye me Raba. Otra pregunta que le hizo a Abaye Raba. Tel Amitlaket, Asara Mito Harba, Nidon Mishum Dun Yad, o Eno Nidon Mishum Dun Yad. Muy bien, tenemos un caso en el cual tenemos un montículo que crece muy rápido, es decir, crece 4 amot en 10 tefajim, perdón, 10 tefajim de altura en 4 amot. Bien, es decir, crece de forma abrupta. Dice, se puede, y fijaos cómo está aquí, en una de las esquinas. Dice, ¿se lo puede considerar como un diumad o no? ¿Como un pilar de estos para hacer este espacio privado o no? Entonces dice, Amar le tenituja, le respondió Raba a Abaye y le dijo, esto se enseñó en una Mishnah. Rabbi Shimon ben Elazar, Rabbi Shimon ben Elazar dice, Haita sham eben merubaat ro'in kol she'ilu techalek ויש בה עמה לכאן ועמה לכאן, נידון משום דיומד. Dice, si una persona tiene 3 postes y ahí tiene una piedra que es cuadrada, ¿qué es lo que tiene que hacer? Vemos si se puede cortar la piedra y aún así cortando me queda una amá de un lado y una amá del otro lado. Entonces lo puedo considerar como un diumad. Y si no, eno nidon mishum diumad, no se lo considera un diumad. Rabbi Ishmael ben Osher, Rabbi Yohanan ben Beroká Omer. Rabbi Ishmael le dijo a Yohanan ben Beroká, ¿qué es lo que dice? Aitasha ebenakulá, si había una piedra que es redonda o cilíndrica, vamos a decir, ro'in kol she'ilu tehakek betejalek yeshba amalekan ve'amalekan, nidon mishum diumad. Veim lo, eno nidon mishum diumad. Ahora tenemos otro caso. Dice, si tenemos aquí una piedra que es cilíndrica, es decir, 3 esquinas, y aquí una piedra cilíndrica. Dice así, tenemos que hacer 2 cosas. Primero tenemos que lejokek, es decir, tallar de manera que quede cuadrada, y después cortar. Si haciendo estas 2 acciones nos quedaría una más por un lado y otra más por el otro lado, se considera un diumad, y si no, no se lo puede considerar como un diumad. De la manera viene a explicar y dice, Bemai Kamiplige, ¿dónde está la discusión? Mar Sabar, un sabio, opina, Had Roim Ambrina, y solamente para evaluar si se puede hacer o no convertir una piedra cuadrada. Ahí, ¿cuál fue, perdón? ¿Sí? Muy bien. Si yo, para convertir mi piedra en esta esquina, tengo que hacer una sola acción, es decir, en la piedra cuadrada tengo que cortar solamente, ¿verdad? Y ahí ya me queda una más de un lado y del otro lado. Pero tres roín lo ambrinan. Pero si tengo que hacer 2 cosas, no me vale. ¿Cuáles son las 2 cosas? En la piedra redonda, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que tallar la piedra para que me quede cuadrada. Y después tengo que cortar. Entonces ahí tengo que hacer 2 cosas. Y eso no lo consideraría Umar Sabar y el otro sabio, que es Rabbi Shimon ben Osher, Rabbi Yohanan ben Beroká. ¿Qué es lo que opina? Afilu tres roín, nami ambrinan. Incluso que hay que hacer 2 acciones, como la piedra cilíndrica, también se puede llegar a considerar como un cilindro. Vaemine, Abaye me Raba. Ahora vino a preguntar nuevamente otra pregunta de Abaye que hizo Raba. Bien, y ahora que tenemos aquí unos listones. Bien, ya vimos, el primer caso era un montículo, el segundo caso era una piedra. Ahora tenemos listones. Dice Akanim, esos listones con forma de diyumad, es decir, que tenemos listones para un lado y listones para el otro lado, tiene una esquina. Cané, cané, pajot mishrosha. Si entre cada cané, entre cada listón y listón hay menos de 3 tefajim, ¿sí? Se considera la ley de la Bud. ¿Acaso eso se va a considerar como un diumad o no? Amarle le dijo Raba, tenituja. Esto fue enseñado en una bereitá. Allá Sham, si había en ese lado, en una de las esquinas, Ilan o Gader, si había un árbol o una valla, un Gader, un cercado, o Hitzat Kanim,
Nidó Mishum Yumad. O un conjunto de canim, de listones, entonces se considera un Yumad. Mailab. ¿Acaso nos vamos a decir que la veredad está hablando de canim que están puestos cané, cané, pajón y shosha? Que son listones que están puestos uno junto al otro con menos de 3 tefajín de distancia. Dice lo, la Gemara dice lo, no es necesario. Gudrita de cane. Estamos hablando de canim, de listones, de juncos, ¿sí? Que están unidos con sus raíces al árbol y que cuando surgen fuera de la tierra después se van a empezar a separar. Entonces pregunta la Gemara, y si es así, hay no ilán. Entonces es como si fuese un árbol, que ya hemos dicho en la vereita. La Gemara rechaza esta pregunta y dice, el amay, de cané cané pajot mishelosha hainu gader. El amay itlach lemema. Tregabne gader, ajanami, tregabne ilán. Entonces, ¿qué dice? Dice que la vereita, ¿sí? Está recordando dos tipos de gader, dos tipos de cercado. ¿Sí? Aquí también vamos a decir que la intención de, ¿sí? de esta planta, de la cual salen los juncos, ¿sí? Nos viene a recordar dos tipos de árbol. ¿Por qué? Me vas a decir, me dijiste, no, el árbol ya se ha enseñado. Dice, bueno, pero si fuese cané, 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 si fuese que son paredes, porque tiene menos de 13 páginas, lo has comparado con el gader, también lo está mencionando en la verdad, entonces también te puede decir lo mismo. Igual que hay dos tipos de gader, hay dos tipos de árbol. Bien. Y Kadeam, de ahí quienes dicen, Gudrita de Cane, Kami Baele. Es decir, sobre estas plantas con los juncos, es lo que le vino a preguntar a Valle, a Raba. Gudrita de Cane, Mai, es decir, una planta de juncos que no tiene una anchura de una amá, ¿sí? Hasta la altura de 10. ¿Cuál sería la ley? Amarle, Tenitúa, le dijo a Valle, le dijo, así se enseñó una Mishnah, allá Sham Gader, si ahí había un cercado, o Ilan, o un árbol, o Hitzatkanim, o un conjunto de juncos, ni Domishum de Diomad. Se lo juzga, se lo considera como un Diomad, una esquina válida para estos pozos. Mailab, ¿acaso no se está refiriendo que la Hitzatkanim, que este conjunto de canim, de juncos, Gudrita de cane, está hablando justamente de esta planta? La Gemara dice, no es eso. Cane cane, pajot mishelosha, está hablando de varios juncos que están separados con menos de 3 tefajim. Pregunta la Gemara, Yahi, Hainu Gader. Pues si es así, esto es lo mismo que un cercado. ¿Por qué? Porque a esos juncos que están separados por menos de 3 tefajim, yo le aplico la ley de la bud. Y entonces es como si fuese una pared. El amai, ¿cómo vamos a explicar? Estamos hablando de una gudrita de cane. Estamos hablando de la planta. Entonces va a decir, pero hay nuilán, entonces esto es lo mismo que el árbol. El amai, mai, atle, entonces, ¿cómo vas a explicar qué es lo que vas a decir? Tre, gabne, ilan, aja, nami, tre, gabne, gader. Es decir, igual que te está mencionando dos tipos de árbol, también te puede llegar a mencionar dos tipos de cercado o de valla, ¿sí? Y así mañana seguiremos estudiando en la página 20 la continuación de esta discusión. Que tengamos todos Shabbat Shalom, Besorot Tovot para todos y que este Shabbat, en este mes de Lul, nos llegue para el consuelo, en la quinta semana de las 7 semanas de consuelo y para las buenas noticias, tengamos Chodesh Tov Mevorach y Refuah Shlema para todos aquellos que lo necesitan.